Buenas noches. ¿Se oye? No retumba, ¿no? Otras veces. No, habla directamente. Hola. ¿Se oye? Es que nos falta la ambientación en las paredes. Bien, vamos a dar comienzo a la conferencia de hoy y tengo el gusto, el honor, porque para eso fue mi maestro también en la Universidad de Cádiz, de presentar a Alberto Ramos Santana. Nos conocemos hace ya mucho tiempo, estuvo la primera vez, bueno, por lo menos en conferencia que yo sepa, en la Casa de la Cultura, donde actualmente está el museo, fue la primera vez que él estuvo, y habló, creo que del mismo tema que vas a hablar hoy. Que hablo del mismo tema porque me ha dicho que hable del mismo tema. Porque me interesa, personalmente. Y bueno, para hacer la presentación leo un poquito porque es tanta la cantidad de libros y de artículos que Alberto ha escrito que necesitaríamos otra hora de conferencia. Alberto Ramos Santana es catedrático emérito de Historia Contemporánea, lo mismo que yo soy ya maestro emérito, él también es catedrático emérito de la Universidad de Cádiz y estuvo entre el 77 y el 81 de profesor en la Universidad de Sevilla. Desde el 81 se vinculó ya a la de Cádiz y fue catedrático desde el año 2000. Ha impartido doctorados, máster, cursos de universidades distintas, instituciones como la Oregon State University, el Centro de Estudios Martianos de Cuba, en la Universidad de Oporto, la Universidad de Burdeos, en Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social en México, la Universidad Nacional Autónoma de México también, la Universidad de Sassari en Córcega, la Universidad Lingüística de Moscú, la PUCE de Ecuador, la Universidad Libre de Berlín, la Universidad de Salamanca, Sevilla, la UNED, Menéndez Pelayo, Huelva, Málaga, Almería, Jaén, Autónoma de Barcelona, de Madrid, Internacional de Andalucía, Córdoba, entre otras. O sea, había más todavía. Es director desde 1988 del Grupo de Estudios Históricos Esteban Butelú, el Plan Andaluz de Investigación. Sus investigaciones giran en torno a la historia social, de las mentalidades, de la cultura y de fiestas, Cortes de Cádiz y primer liberalismo e historia de la viticultura. Cuenta con cerca de 240 publicaciones científicas, de las que podemos señalar algunas. Por ejemplo, la desamortización civil en Cádiz, en el Bienio Progresista, uno de los temas que a mí me interesa, la prensa gaditana, 1763 a 1936, la burguesía gaditana de la época isabelina, del tiempo de Isabel II, Cádiz en el 19, de ciudad soberana, capital de provincia, Jerez, Xerez, Sherry en los 3 últimos siglos, vinos, vinagre, aguardiente y licor de la provincia de Cádiz. ¿Me permite, Manolo? Sí, me lo salto. Bueno, tengo que llegar hasta invasión y guerra de la provincia de Cádiz, mayo de 1808, febrero de 1810, y lo digo porque yo colaboré con él en aquella publicación. Eso sí hay que decirla. Eso lo cuenta. Ese. Después, en 1810, opinión política soberana y nacional, 9 bodegueros del Marco de Jerez, la Constitución del 12, o vida doméstica en Cádiz y las Cortes, de 1812, la represión absolutista y el exilio, 3 siglos bebiendo Jerez, etc. Bien, Alberto ha liderado como 7 proyectos, 16 contratos de instituciones y empresas y ha colaborado como investigador en otros 6 proyectos. Como ven ustedes, el currículum es enorme, esto es reducido. Y entonces yo creo que lo importante es lo que él nos diga ahora sobre la desamortización de Madoz, de Pascual Madoz, a partir de 1855, el 1 de mayo del 55, que él lo conoce bien porque ya, como digo, hace cerca de 30 años o 20 y tanto que estuvo aquí impartiendo una conferencia parecida a la de hoy. Así que te dejo la palabra. Muy bien, gracias, Manolo. Manolo es una persona bastante insistente, supongo que lo conocen a ustedes, y de hecho me decirle que no. Así que, de todas formas, le agradezco mucho que me haya invitado. Perdón. ¿Aquí bien? Sí, ahí la... Bien, y sobre todo me llamó la atención que me pidiera que hablara de desamortización, porque es un tema, fue prácticamente mi primer tema de investigación. Cuando yo terminaba la carrera, empezaba los estudios, la licenciatura,
lo que es la tesina entonces, actualmente se llama trabajo fin de máster, lo primero que hice fue estudiar la desamortización. Y muchas veces la pregunta que hay que hacerse es precisamente por qué la desamortización y por qué tenemos que estudiar este asunto que ha tenido muy mala fama históricamente, o más que históricamente, socialmente. Porque cuando se habla de desamortización nos viene a la cabeza fundamentalmente un personaje de Cádiz, Juan Álvarez Méndez Mendizábal, que se le representaba ya en el siglo XIX como un demonio. Esa mala fama se la dio la Iglesia porque Mendizábal legisló la desamortización de bienes eclesiásticos y se entendió como que era un ataque a la religión, cuando realmente no lo era, y explicaré por qué. Sin embargo, para nosotros, como historiadores, la desamortización es un tema fundamental, porque voy a ir rápido, tiene usted ahí el esquema, para si no perderse, porque para entender la historia contemporánea de Europa y de España, y prácticamente fundamentalmente de Europa y después ya también de América, no se puede entender eso sin estudiar lo que se llama la Revolución Burguesa. La Revolución Burguesa es algo bastante sencillito. Es el cambio que se va a dar en Europa y en el mundo, en España también, para pasar del régimen de la monarquía absoluta a un régimen de monarquía liberal, donde los ciudadanos poco a poco pueden ir votando. Pasamos de un poder absoluto y neto de un rey a un poder donde se comparte a través del Parlamento, como digo, lentamente. Es un proceso que empieza en las Cortes de Cádiz, no voy a extender mucho, y en la Constitución de 1812, donde el primer elemento fundamental es que se pasa de ser súbdito a ser ciudadano. Es el fenómeno fundamental que llamamos revolución burguesa. Pero para que ese fenómeno se diera, hacía falta un cambio jurídico. Un gran historiador del derecho, Bartolomé Clavero, que falleció hace un par de años, 3 años, decía que la explicación de la revolución burguesa es esa que usted tiene ahí. Es el momento donde hay un cambio jurídico que cambia las relaciones políticas y sociales. Fundamentalmente es un cambio jurídico que permite la liberación de la propiedad que estaba estancada en manos de elementos que no eran capaces de hacerla generar riqueza, fundamentalmente la Iglesia, también la nobleza, que también va a tener su proceso desamortizador, que tiene otro nombre distinto, es la desvinculación de los mayorazgos, pero es el mismo proceso que con la Iglesia. Y a partir de ahí la posibilidad de que haya una liberación de la propiedad, una privatización de la vida familiar, ese cambio del súbdito al ciudadano, y una concentración estatal del poder político manejado por el voto de los ciudadanos. En ese sentido, se habla Clavero, que hay un elemento fundamental. Para la sociedad, el elemento fundamental es que a partir de la revolución burguesa vamos a pasar de esa prestación del trabajo obligatorio a la prestación del trabajo por un salario. Todos recordaremos cómo el sistema de trabajo ha tenido 3 etapas en la historia: la esclavitud, la servidumbre y el trabajo asalariado. Es un proceso larguísimo y el trabajo asalariado empieza a darse bien ya en el siglo XIX. Ese proceso donde hay una captación de los medios de producción por un elemento y hay un pago a un trabajador es el proceso fundamental también de la revolución burguesa. Pero para que eso ocurriera, había que liberar la propiedad. Y esa liberación de la propiedad es el acceso de la clase media, de lo que llamamos burguesía, que ahora también es un término bastante denostado, nadie quiere ser burgués en la actualidad, en el siglo XIX todo el mundo quería ser burgués. La clase media accede a los medios de producción. ¿Y esos medios de producción cuáles son? Fundamentalmente, en principio del siglo XIX, el campo. También está la artesanía y posteriormente la industria. Pero en este momento el elemento fundamental del medio de producción es el campo. Por tanto, la primera etapa de esa revolución burguesa era conseguir que hubiese una clase de propietarios de clase media, propietarios de medios de producción, que
siendo propietarios de los medios de producción, aunque fuera por puro egoísmo, defendieran el nuevo Estado burgués. Frente a la monarquía absoluta, el nuevo Estado burgués. Ese proceso tiene un elemento fundamental, que es la desamortización. Como he dicho, hay un proceso similar con la nobleza, que es la desvinculación de mayorazgo. Pero en el caso que nos ocupa, la desamortización va a jugar un papel fundamental. Tengan en cuenta que, sin caer en una exageración, en manos de la Iglesia o en manos de ayuntamientos, en muchas ocasiones, con tierras mal cultivadas y mal explotadas, podía estar entre el 40 y el 45% de la superficie del país. La Iglesia tiene más tierras que la nobleza, aunque la nobleza fuera más llamativa. La Iglesia tiene bastante más tierras que la nobleza. Por tanto, el proceso fundamental va a ser desamortizar. Es pasar esas propiedades que tenía la Iglesia, que tenían los municipios, que tenía la beneficencia, que no se podían vender, que no se podían enajenar, a las manos privadas. Desamortización significa quitar manos muertas. Y manos muertas era la realidad que existía, donde hay un propietario reconocible que no puede actuar sobre esas tierras. Les pongo un ejemplo que es el más sencillo de todos. Un convento, un monasterio, tenía tierras. El abad del monasterio ejercía como propietario, pero no tenía jurisdicción para vender esas tierras o cambiar el sistema de producción de las tierras, porque las tierras pertenecían al monasterio y el monasterio no podía venderlas. El que ejercía como jefe era el abad, parecía que era el propietario sin serlo. Lo que se pretende con la desamortización es que terminar con ese sistema, que haya la posibilidad de que las tierras se puedan vender, que la compre gente nueva y que las hagan más productivas frente a la improductividad que muchas tierras tenían. Por eso le pasaba igual a los ayuntamientos. El cabildo municipal era propietario, pero nunca podía enajenar la propiedad, incluso no podía establecer cambios en el sistema productivo dentro del municipio. Esas tierras en muchas ocasiones estaban desaprovechadas por los municipios. También había una tendencia por parte de los que cultivaban esa tierra como colonos a encastrarse, a encastillarse en las tierras y a pagar menos cada vez y hacerlas menos productivas. De manera que los municipios realmente estaban perdiendo dinero y la posibilidad de enriquecer a la comunidad de vecinos. Por eso se organiza la desamortización. En orígenes y razones de desamortización, en primer lugar estaría la necesidad que se plantea ya en el siglo XVIII, y lo plantean gente como Jovellanos, como Campomanes, como Pablo de Olavide, de que se termine con las tierras amortizadas, las tierras de la Iglesia, se termine con las tierras amortizadas de los municipios, se termine, lo marco ahí, con las vinculaciones y mayorazgos. Fíjense el sistema de vinculación y mayorazgo, donde un noble tenía tierras, solo podía transmitírsela al hermano mayor, de manera que el segundo se dedicaba generalmente a la Iglesia y el tercero malvivía. Provocaban todo ello una disminución en los rendimientos de la tierra, una despoblación de muchos municipios que tenían que emigrar la gente para buscar trabajo y buscar esto, y por tanto una reducción de los ingresos económicos de los municipios o de las instituciones. Jovellanos era muy claro en su reforma de la ley agraria, dice: esta es la decadencia española, España está decayendo porque la tierra es improductiva y está mal gestionada. Desamortizaciones, he dicho antes que tiene mala fama por Mendizábal. Pues fíjense ustedes que de desamortización en España ha habido muchas. Ya el conde de Aranda, en el siglo XVIII, hace la primera desamortización, la aplica fundamentalmente a Extremadura. Godoy, con Carlos IV, hace desamortización. José Bonaparte, el rey intruso, desamortiza. Las Cortes de Cádiz desamortizan. Y después el Tribunal Constitucional, y las más famosas, la de Mendizábal y la de Madoz. La de Espartero es una ampliación a la beneficencia de la desamortización de Mendizábal. ¿Qué pretendía Mendizábal con su desamortización? Lo que hemos dicho anteriormente: reformar la propiedad agraria para beneficiar a los campesinos
y la producción y el Estado, aumentar los ingresos fiscales. Esto es fundamental. La Iglesia y la nobleza no pagaban impuestos, lo que suponía que el 60% de la tierra española no pagaba impuestos. Eran los entes privilegiados. Quitarles las tierras a la Iglesia o a la nobleza suponía que esas tierras iban a pagar impuestos a partir de ese momento. Por tanto, había que arrebatarle, entre comillas, las tierras a estos elementos como los privilegiados, como la Iglesia y la nobleza, que no pagaban impuestos. También no nos olvidemos el contexto. A partir de 1834 empiezan las guerras carlistas, los partidarios del absolutismo frente a los partidarios del liberalismo. Mano de Fernando VII, Carlos, frente a Infante Carlos, frente a María Cristina y a la heredera Isabel II. Y también amortizar la deuda pública. Y por último, una cuestión política: ganar adeptos a la causa liberal, aunque fuera por egoísmo económico, gente que votara las reformas liberales. Cuando lo hace Madoz, los motivos son los mismos. Madoz lo hace en 1855 y lo que quiere es afianzar, asegurar el cambio político burgués. Para eso Madoz utiliza claramente la desamortización como bandera ideológica. Fíjense una cita textual de la Comisión de Desamortización que decía: esta ley, la desamortización, es el golpe mortal contra el abominable viejo régimen. Vamos a terminar por fin con el antiguo régimen, con el absolutismo y con los poderes absolutos, gracias a este golpe mortal que es la desamortización. Porque evidentemente, si se le quitaban las tierras a la Iglesia y se ponían en venta y en producción, si se le quitaban los vínculos y los mayorazgos a la nobleza y se ponían en producción, se estaba dando un golpe magistral en favor del ciudadano. Sin más, vamos a entrar en la desamortización de espera, pues no quiero cansarles, viendo por la noche, muy tarde. El desarrollo de la desamortización, como he dicho anteriormente, busca el apoyo de un grupo social, la clase media, lo que va a llamarse la burguesía. Las leyes desamortizadoras de Madoz, que ha citado Manolo, la primera del 1 de mayo, que es la que plantea la teoría, y la segunda, el 31 de mayo, que es la que pone en práctica ya el sistema de desamortización, lo primero que hacía era diferenciar las fincas. Establecía aquellas que cuesten más de 10.000 reales y las que cuesten menos de 10.000 reales. ¿Por qué hicieron esto? Lo hicieron simplemente porque tenían que asegurarse un nuevo propietario con capacidad económica. No podían arriesgarse a que cualquier persona sin capacidad económica, y lo es así de claro, no lo estoy exagerando, comprara las tierras y después no las pagara. Y por lo tanto, la ley del 31 de mayo establece que para poder optar en la subasta a comprar una finca de más de 10.000 reales, había que pagar como mínimo 500 reales de vellón de contribución al año. ¿Qué significaba esto? Simplemente, si pensamos que un jornalero del campo, en 1855, del campo de la provincia de Cádiz, campo de Bornos, de Espera, de Arco o de Jerez, cobraba entre 2 y 3 reales el día que trabajaba, nos podemos hacer una idea de lo que suponía pagar 500 reales de contribución al año. Suponía que un trabajador, el salario de 250 días o 200 días de un trabajador de contribución. Era una cantidad importantísima. Tanto es así que la ley electoral que decidía quién votaba, en 1845 exigía que para poder votar, en 1845 había que pagar 400 reales de vellón al año. Se pedían 100 más para comprar fincas grandes y sobre todo fincas productivas, porque el precio no estaba en función del tamaño, sino de la productividad. Evidentemente, un olivo o un viñedo se pagaba más caro que un tierra de secano. Entonces, el primer escalón lo tenemos ahí. Se está seleccionando quién puede ser propietario. Y entre otras cosas, se está seleccionando que sea propietario alguien que ya sea, si no rico, que tenga posibles. Fíjense en un dato que seguramente conocen.
Si Espera hacia 1845 tenía 2.000 habitantes aproximadamente, en Espera en 1852 solo podían votar 11 personas. De 2.000 habitantes, solo 11 tenían derecho a votar, porque solo 11 personas en 1852 pagaban en Espera 400 reales de vellón de impuestos. Es una selección, se está escogiendo. El resto también había otro sistema. ¿Cómo se hacían las subastas? Pues las subastas se hacían fundamentalmente en el partido judicial, en Arcos. Espera dependía de Arcos, se hacían en Arcos. Pero después, las de más de 10.000 reales, había otra subasta en Cádiz, como capital de provincia, incluso podía haberla en Madrid. Y en este caso había truco, porque muchas veces la subasta se producía primero en Arcos, había ya una persona que daba la tasación y pagaba un dinero por la finca, pero después llegaba a Cádiz y seguramente el que iba a pujar por la finca en Cádiz tenía alguien que sabía cuánto se había pagado en Arcos, y en Cádiz subían. Si en Arcos alguien había pagado 5.200 reales, en Arcos, exactamente, en Arcos pagaban 5.200 reales, llegaban a Cádiz y pagaban 5.400 y se quedaban con la finca. Con lo cual, el que pagaba en Arcos no tenía la garantía de quedarse con la tierra. Pero es el sistema. ¿Por qué ese sistema? Insisto, porque había que seleccionar quién iba a ser propietario de las tierras. Las tierras podían ser municipales, podían ser de propios o del común. Y había que diferenciarlas. La desamortización tiene un sesgo social. Solo se pueden desamortizar tierras de propios. Me explico. Los propios, en Espera, en cualquier otra población, eran tierras que periódicamente, un año, cada 2 años, se ponían casi en subasta y se arrendaban. Las tierras del común eran para el uso de todos los vecinos libremente. Entonces la desamortización en Madoz lo que decide es: las tierras del común que los vecinos pueden usar libremente no se tocan. Vendemos las tierras de propio, que hay gente que en una puja se queda con una suerte y la utiliza pagando un alquiler. Y muchas de esas pujas las pagaba quien más dinero tenía. Por tanto, no se tocan las tierras del común, que se dejan para que los vecinos la utilicen constantemente. En ese sentido, como digo, se excluía las tierras del común por su utilidad social. Y el último elemento que tener en cuenta, y vamos a hablar un poquito brevemente de ello, es cómo se hacía la subasta. En los procesos de subasta nos vamos a encontrar con licitadores, con corredores, con intermediarios, con testaferros y con compradores. Y esto es importante porque vamos a ver cómo hay una alteración del fin social cuando se está manipulando la subasta. Yo les voy a poner ahora unos cuantos ejemplos. Me parece que traigo 37 subastas de tierras de espera, que aquí ustedes conocerán mejor que yo. Yo les pongo los nombres y posiblemente ustedes conozcan las tierras mejor que yo, porque yo la verdad es que no las conozco. Tenemos aquí finca. He quitado la extensión de la finca que la tenía, porque no es significativa. Lo importante es el precio de la tasación. Ahí tienen ustedes una columna. La primera a la izquierda son el nombre de la finca: el Algarrobillo, Berfo, Camino de Bondos, Camino de los Llanos, Camino de los Llanos. Había fincas que se dividían por suertes o por pagos, y había 3 o 4 fincas con el mismo nombre: Camino de los Llanos 1, Camino de los Llanos 2, Camino de los Llanos 3, Camino de Morón y Camino de Morón. Fíjense que le he puesto en algunos casos donde he encontrado el dato quién era el colono. En los Caminos de los Llanos, el colono Juan Moreno, 2 suertes del Camino de los Llanos tiene Juan Moreno, o en el Camino de Morón, Antonio Tamblez, que tenía el alquiler. Tienen ustedes ahí la tasación de algunos casos que se conocen. Y lo que tenemos siempre es el remate. Y fíjense, por ejemplo, cómo una finca, como Camino de los Llanos, la primera que tienen ahí, la segunda, que se tasó en 6.160 reales, se pagaron 12.500 por él, se duplicó el precio. Y en esos casos vamos a encontrar algunos casos. Y después tienen el nombre del rematante y la otra columna del comprador. Cuando no hay nadie en el comprador, es el rematante se queda con la finca. Rafael Casanova, que ofrece
ahí se me ha ido eso, no, el precio de remate no son 41.000, son 4.000. Pero el Garrobillo se queda con la finca. Juan José Junco, que es, ya explicaré quién es, que paga 2.000 reales por verfo, se queda con la finca. Pero después encontramos gente como Juan Álvarez, Pedro Ortiz, que pujan por la finca, rematan la finca y después la ceden o la venden. Y por eso tenemos al final quién es el comprador final de la finca. Tiene usted ahí unas cuantas fincas que, como digo, ustedes conocerán mejor que yo la situación, porque no he encontrado un parcelario, le he dicho a Manolo, que sería interesante con un parcelario para ir situando algunas de estas. Los llanos sí, porque aparecen en el mapa que he puesto anteriormente, otras no los encuentro. Otra tanda, en Camino de Morón, el Cerro de la Horca, Cerro Gordo, el Chupón, el Corral de la Culebra o el Coto de la Maldonada. Y fíjense, en estos casos, los precios que se están pagando, exceptuando el Cerro de la Horca, que compra Fernando de la Vega y se queda con ella, que pasa de 1.350 reales de tasado, solo paga 20 más. Fíjense, por ejemplo, como el Corral de la Culebra casi duplica el precio. El Coto de la Maldonada no sabemos cuánto se tasó, pero se pagaron 22.000 reales por el Coto de la Maldonada. Y nuevamente los nombres. Fíjense cómo Juan Álvarez sigue cediendo las tierras, Pedro Ortiz sigue cediendo. En otros casos, los propietarios son los que están en la primera columna, los rematantes, Manuel Zarco, Francisco Ibáñez, Fernando de la Vega Chacón. Y es curioso que encontrar una finca desierta. Nadie pujó por la dehesa o la suerte del Chupón. Desconozco el motivo, pero es muy raro porque en muy pocas ocasiones solo hemos encontrado en desamortización aproximadamente un 0,7, un 0,8% de fincas desamortizadas que no comprará nadie en la provincia de Cádiz. Ahí tienen Diego Martín, en algunos documentos aparece como Diego Martínez, es una finca cara, se tasó en 15.210, compró un señor de Cádiz y lo cedió a alguien de aquí de Espera. La Fenequilla, la Sangradera, la Sanguijuela, la Laguna de la Hondilla. Ahí tienen ustedes las tasaciones. Fíjense, en algún caso es un poco extraño, en la Laguna de la Hondilla es sorprendente porque la tasación es de 2.400 reales, la última columna, la última fila, y en la documentación pone que se pagaron 2.000, es imposible. Tiene que ser, hay un fallo ahí, pero está manuscrito y pone 2.000, no pone esta cantidad. Las Cobatillas, las Soleras, Leonardo, Loma de San Cristóbal, los Postueros, los Majuelos y los compradores. También fíjense, por ejemplo, en algunos casos, la importancia. Las Soleras, que tenía como colonos Juan Gallangos, se tasó en 2.100 y pagaron 15.000 reales por ella. Un 700% se pagó por ella, multiplicado por 7. Se duplicó el caso de la Loma de San Cristóbal, de 14.580 a 25.000. Son casos que llaman la atención. Y creo que esta es la última. Los Palmares, que tenía arrendada Luis Foncoso, los Postueros, la Magallana, que es un caso interesante, veremos ahora, la Majadilla, Maldonada, el Prado del Marqués o Vega del Sacristán. Y ven ustedes también ahí como en algunos casos se paga bastante dinero por ella. La Majadilla se duplica, más que se duplica el precio, de 6.490 a 14.005. En Espera se dio situaciones, una situación un poco compleja. Hay un caso que es interesantísimo, que es de la finca Magallana. La finca Magallana, como he dicho anteriormente, los bienes que se podían desamortizar tienen que ser los bienes propios. Los del común estaban excluidos por la finalidad social. Sin embargo, muchos municipios lo hicieron de forma consciente, no sé el caso de Espera, pero muchos municipios lo hicieron de consciente, incluyeron tierras del común como tierras de propios. Eso provocó una serie de protestas e impugnaciones. Y en el caso de Magallana es un ejemplo. No sé por qué la Magallana aparece en subasta cuando Magallana era tierra del común. De hecho, la finca Magallana, que se consideraba, dice la documentación, que es la más extensa de Espera,
Ustedes me dirán si es cierto o no, pues no lo sé. Dicen que la documentación dice que esta más extensa de espera se subastó el 12 de junio de 1856. La compró un señor de Cádiz, muy conocido en Cádiz, que es Juan José del Junco. Después les diré quién es Juan José del Junco, que es un político interesante. La compró. Y esa finca se abrió un expediente y se le obligó a devolver la finca a Juan José del Junco. En 1860, el juez decide que la finca tiene que ser devuelta al Ayuntamiento de Espera porque era cercana, grande y útil, dice, para los pobres de la población. Y la Magdalena era una finca del común que había sido puesta a desamortización. Y el expediente es muy claro. No voy a cansarles mucho más. ¿Qué nos interesa saber? Si realmente la finalidad política y social que se buscaba se consiguió. Entonces nos conviene conocer quiénes son los rematantes y los propietarios. Brevemente, les voy a contar quiénes son estos personajes que han ido apareciendo. Voy para atrás para que los nombres, no voy a poner los nombres aquí, así que para que vayan viendo las fincas, cualquiera de ellas. Este es Juan Álvarez que de 37 fincas que le he puesto a ustedes, remató 9. Compró 9. No se quedó con ninguna. Se la cedió a Francisco Gallangos, que era de aquí de Espera, a Manuel Pérez Urbano, a Antonio Sánchez Góngora, que no era de Espera, era de Bornos, y era alcalde de Bornos, a Antonio Rodríguez Gutiérrez y a Jerónimo Molina. Es decir, compra 9 fincas. ¿Quién era Juan Álvarez? Juan Álvarez, fíjense, es un caso curiosísimo, porque era farmacéutico en Cádiz. Tenía farmacia propia y además era el concesionario de la farmacia del Hospital de Mujeres. Es uno de los personajes más ricos de la ciudad en 1865. En la lista de los 32 personajes más ricos de Cádiz está Juan Álvarez. Juan Álvarez, como farmacéutico, se da cuenta del negocio que es de desamortización y yo me lo he encontrado comprando fincas en Medina, en Grazalema, en Sanlúcar, en Arcos, en San Fernando, en Trebujena. Se dedicó a ir por los municipios participando de la desamortización y no se quedó con ninguna. Lo que era un negociante. Compraba las fincas y se las vendía a otro. No era un testaferro, no compraba y cedía, porque el testaferro compra y cede por el mismo precio. Él no. Él pagaba una cantidad y la vendía por otra. Hay otro caso de Carlos Azopaldo, que aquí en Espera interviene solamente en una ocasión, pero es un buen negocio, porque es el que compra la suerte de Diego Martín y se la traspasa a Jerónimo Molina. Carlos Azopaldo también es un personaje comerciante de Cádiz, especialista en negocios textiles. Fue un político liberal muy avanzado, participó en movimientos sociales y políticos, pero también fue un negociante. Y también me lo encuentro en Grazalema, en el puerto de Santa María, en Vejer, en Sanlúcar. Hizo lo mismo que Juan Álvarez, ir de pueblo en pueblo comprando tierras para venderlas posteriormente. Y después aparece gente más pobrecita, por decirlo de alguna forma, como un tal Pedro Ortiz, que también lo hemos visto por aquí, comprando tierras al principio. Aquí tiene usted Pedro Ortiz, comprando la finca. Este Pedro Ortiz era un frutero, tratante en frutas en Cádiz. Ve el negocio de desamortización y se pone también a comprar. Y también me he encontrado por distintos sitios. En el caso de Espera, Pedro Ortiz compró 4 fincas. Le cedió una a Cristóbal Álvarez, que era de aquí de Espera, y las otras 3 a un comerciante de Cádiz muy importante llamado Manuel Rey Trillo. Comerciante de Cádiz con mucho dinero. ¿Quién más encontramos? Les voy a dar nombres de gente de Espera que terminan comprando. Ustedes conocerán, yo los conozco y tengo algunos datos de ellos. Por ejemplo, encontramos a Luis Troncoso y Moreno. Vivía en la calle Jerez, aquí en Espera. Tenía dinero, pagaba más de 400 reales de billón de contribución, por lo tanto era poderoso, de los 11 que podían votar en la época, pero tiene cargos importantes. Por ejemplo, fue nombrado juez de paz suplente en Espera. Pero es muy curioso porque el juez de paz titular era un primo suyo, Mariano Zarco, de Troncoso, y él es el juez suplente de paz en Espera
en 1867. Tenía tierra propia, tenía tierras a medias con Mariano Zarco, tenía viñedos, tenía olivar, tenía ganadería. Era una persona con poder económico en espera y además arrendatario de los bienes de propios. Era propietario y además participaba alquilando tierras de propios. Está el caso de la familia Zarco, Joaquín Zarco, que era ya alcalde de Espera en 1852, pero también las familias Manuel, Joaquín, Mariano, Cristóbal, de los cuales Mariano y Cristóbal parece ser los que más poder tenían económico, porque Joaquín Zarco, por ejemplo, es nombrado síndico de ganadería, Mariano Zarco era, como he dicho anteriormente, juez de paz, Mariano y Cristóbal tenían dinero y pagaban más de 400 reales de contribución, por tanto participaban en la política. Francisco Gallango vivía en la calle Arcos número 7, también participa y es, junto con Juan Gallango, participa como arrendatario de tierras de propio. El caso de Antonio Sánchez Góngora, que es un caso realmente interesante, porque Antonio Sánchez Góngora vivía en Bornos, era alcalde de Bornos en 1858 y 59, fue juez de paz, era licenciado en Derecho, tenía tierras en Bornos, tenía tierras en Espera, tenía tierras en Arcos, era un propietario importante y con bastante poder económico. Jerónimo Molina, que compra varias fincas, como hemos visto anteriormente, es de aquí de Espera, tiene tierras ya en la Sangradera y fíjense que cuando va a comprar tierras, las compra precisamente en la Sangradera. El tío Jerónimo Molina era propietario ya en la Sangradera y aumenta sus propiedades en la Sangradera comprando tierras, un proceso de acumulación de la propiedad. Hay alguien que conozco apenas nada, Francisco Ibáñez, que llegó a ser alcalde de Espera en 1887, vivía en la calle de las Cadenas. Aquí hay algunos descendientes, pero ya no tienen el apellido. Bueno, yo no he hecho nada malo, por si acaso. Está el caso de Andrés Ruiz Ortega, que es un personaje también interesantísimo, aparece como vecino y labrador de Arcos, pero tenía tierras, fincas rústicas y ganaderías en Arcos, tenía tierras en Bornos, tenía tierras en Espera, compra el pago de la bombita, contribuía en Espera por olivar, por huerta y por ganadería, era gente con mucho dinero y, por supuesto, con cargos importantes. En el proceso de Ruiz Ortega es curioso porque se traslada de Arcos a Bornos, a vivir en Bornos, después de haber denunciado que le habían robado caballerías. Ahí tiene un robo, ha aparecido un robo de caballería y él se traslada, deja Arcos, debe estar cansado de vivir en Arcos y se va a vivir a Bornos. El caso de Antonio Rodríguez Gutiérrez, que es conocido también, residía en Arcos, arcense, elector importante por tener más de 400 reales de millón de contribución. El caso de Cristóbal Álvarez Fernández, que vivía en la calle Veracruz, aquí en Espera. Y este Cristóbal Álvarez es muy curioso porque el censo de contribuyentes de Espera en 1852 era colono de 12 parcelas del ayuntamiento. Tenía mucho dinero, pagaba 400 reales de contribución, pero era colono. Tenía arrendadas 11 parcelas del ayuntamiento de 1852, perdón. Está el caso también de Rafael Casanova o Fernando de la Vega Chacón. Junto a estos personajes que son todos de Olvera o del entorno, de Arcos o de Bornos, están algunos personajes de Cádiz que los comento porque son personajes muy conocidos en la vida política de la provincia de Cádiz. El caso, por ejemplo, de Manuel Reitrillo, que he dicho anteriormente, es un personaje que participa y compra tierras en desamortización en Cádiz, compra puestos y casas en Cádiz, compra tierras en Medina, en el puerto de Santa María, en Sanlúcar, en Rota, en Vejer, en Arcos y en Espera. En Espera compró 3 fincas y pagó bastante dinero. Era un comerciante, había nacido en Jerez, fue concejal del Ayuntamiento de Cádiz, miembro de la Milicia Nacional, miembro de la Junta del Ferrocarril, es decir, accionista de la implantación del ferrocarril en la provincia de Cádiz, pues, con mucho dinero, y que decide aprovechar la desamortización para convertirse en terrateniente, que no lo era hasta la desamortización.
Aprovecha el caso de Juan José del Junco, que hemos visto anteriormente, que es el que lo obligan a devolver la finca Magallana. Este era, en principio, un sastre que se hace con dinero, establece en Cádiz un comercio muy famoso en Cádiz del 19, que era la Villa de París, que era un comercio de telas muy famoso, de modas, de Villa de París. Es concejal, es muy progresista, es amigo de Fermín Salvochea. Cuando está la Revolución del 68, Fermín Salvochea dirige o comanda el batallón número 1 de voluntarios, Juan José del Junco comanda el batallón número 2 y termina declarándose republicano. Este es el que perdió la Magallana. Aparece un personaje curioso, importante, porque es sospechoso, es Manuel Pérez Urbano, que termina comprando, hemos visto aquí también algunas fincas. Espera, me lo encuentro. Pero cuando digo un funcionario de la Hacienda. Y por último, y para no cansarle, un personaje que es, compra una finca, me parece que es solamente compra una, se encuentro por aquí. No, compra varias. Don Antonio María Escobar. Ahí lo tienen. Ustedes. Este hombre es un personaje curiosísimo, porque en los censos aparece como propietario. Era vecino de Cádiz. Sabe dónde vivió entre la calle Pedamos primero, después la calle Sacramento, pero este hombre utiliza la desamortización para enriquecerse, porque él compró, por ejemplo, en la Dehesa del Boyar, en Gazalema, en Arcos, compró tierras en Chiclana, compró tierras en Alcalá de los Azules, pero al mismo tiempo es un personaje que participa en sociedades económicas importantes, con la sociedad del Puerto Mercantil de Cádiz, o él solo se presenta como constructor del ferrocarril que tiene que ir del puerto de Santa María a San Lucas de Barrameda y Chipiona. Sí, él es el concesionario para construir el ferrocarril de Puerto de Santa María, Rota, Chipiona y San Lucas de Barrameda. El problema de Don Antonio María Escobar es que era un especulador, terminó arruinado porque no pudo pagar la concesión del ferrocarril y terminó perdiendo las fincas que había comprado en desamortización. Tengo los expedientes de prácticamente de problemas de liquidez y ruina de Don Antonio María Escobar en 1879. Sí, había comprado tierras y no recibió prácticamente nada. Voy a terminar para no cansarles con las conclusiones. El proceso de espera sigue los mismos rasgos que el resto de España, no hay grandes diferencias. Y los objetivos que se proponían para efectuar la desamortización, algunos se cumplieron y otros no. Hubo una nueva clase de propietarios interesados en sostener el sistema liberal. Bien, efectivamente hubo gente que no tenía tierras, pasó a tener tierras. ¿Cuál fue el problema? Que a pesar de ser compradores de tierras, no siempre mejoraron la producción de esas tierras. En muchos casos fue una mera especulación de dinero y de tierras. Y no se consiguió el resultado, uno de los resultados importantes, que era mejorar la producción, hacer la tierra más productiva y mejorar el aspecto social de la tierra. Tampoco se consiguió algo que Mendizábal quería y también Mados quería, que era mejorar la estructura de la propiedad. Al contrario, se puso un proceso de acumulación. Desde el momento en que para comprar fincas de caras de más de 10.000 reales había que ser ya rico, lo único que se consiguió fue acumular. Y gente que ya tenía la ganancia que se pedía, porque se pasó de un latifundismo aristocrático a un latifundismo burgués, y en muchos casos, como digo, hay casos muy curiosos. Hay un caso de Don Antonio María Escobar, este que les he dicho anteriormente, donde en una finca de Chiclana productiva pide y consigue que se declaren coto privado de caza y pesca. Lo que era una finca productiva de Chiclana pasa a ser un coto privado de caza y pesca, y lo consigue Don Antonio María Escobar, no sabemos cómo. Por tanto, se desarrolló un proceso acumulativo de concentración de la propiedad y a la postre se agudizaron los problemas del campo.
y más que los problemas del campo, los problemas de los campesinos y los jornaleros. Porque, como he dicho anteriormente, muchos de los compradores no tenían experiencia, no tenían demasiado interés, algunos lo dedicaron, como he dicho anteriormente, a cotos de caza, otros cogieron tierras productivas y las dedicaron a ganadería exclusivamente, que era un negocio más rentable para ellos, pero daba menos trabajo a los trabajadores del campo, y por lo tanto empeoró en muchas ocasiones la situación de los antiguos arrendatarios. Esos arrendatarios como Juan Moreno, que no consiguió comprar ninguna tierra en espera y que posiblemente pasara a ser un jornalero cuando era un colono pagando un alquiler por una tierra de propio. Fíjense que en el caso de Espera solamente hemos encontrado un colono que consiguiera comprar una finca y se llamaba Luis Troncoso. Luis Troncoso era propietario ya y consigue comprar finca, aumenta sus propiedades. Hay otro caso, el de Francisco Gallangos, que en este caso él no era colono, su hermano sí, y termina comprando prácticamente la suerte de tierra que su hermano había tenido como colono. En suma, en la desamortización en Espera tiene unos resultados que para el Estado fueron positivos, ingresó dinero, se quitó deuda pública, pero socialmente los resultados de la desamortización desde el punto de vista puramente del trabajo y social dejó que desear. Muchas veces los propietarios no, como he dicho, no supieron darle rendimiento a las tierras y la propiedad de la tierra quedó en manos de gente que no tenían cultivo. Cuando hubo gente, como he dicho anteriormente, que ni tan siquiera tuvo intención nunca de cultivar la tierra. En muchos casos dedicaron a cotos de caza, a la ganadería, a criar caballos o en algún caso de arcos, simplemente cotos de pesca cuando el señor tenía ganadería a pescar. Bien, y con esto os dejo. Yo espero que no haberles aburrido y cansarles demasiado, y lo que hay que seguir investigando, y espero que Manolo y algunos investigadores profundicen en estos temas, porque son muy importantes para conocer la estructura del desarrollo de la economía de las poblaciones. Muchas gracias por atenderme.